Tenemos ya nuestro próximo invitado aquí con nosotros. Bueno, un tema no va que a yo sé decir... que nos gusta a todos y nos preocupa. Señores, tenemos al doctor Nicolás Jiménez, director de la Escuela de Economía de nuestra querida UAS, y le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo se siente? Excelente, muchísimas gracias por invitarme a este programa, un programa que a diario, ¿verdad? Está enfocado a realidades nacionales e internacionales y preocupado por temas de interés social, ¿verdad? Así es. Gracias, doctor. Doctor, ¿cómo anda la carrera y la tendencia de nuestros estudiantes hoy a estudiar economía? ¿Cómo anda eso? Se está dando un proceso interesante en el caso de la Escuela de Economía. Porque tenemos dos carreras en la Escuela de Economía, la carrera de la licenciatura en Economía y la licenciatura en Administración en Aduanas y Comercio Exterior. La licenciatura en Economía está creciendo. El semestre pasado, todavía no tengo los datos actualizados de este semestre que está iniciando, pues creció, pasó de 800 y pico a 954 estudiantes. Y la carrera de aduana que yo la encontré en 89 ya está en 329. Wow. Entonces, para este semestre la inscripción de nuevos estudiantes me di cuenta que son bastantes a través de un evento que realicé de bienvenida a los estudiantes, en la que se me acercaron una buena cantidad de estudiantes nuevos que ingresaron a la carrera. De modo que va interesante el proceso allá en el caso de la Escuela de Economía. Qué bueno, ha empezado tal vez a ingresar otras materias, maestrías con relación al área. Tenemos varias maestrías y en proceso de creación otras. Por ejemplo, en el caso de la Escuela de Economía, nosotros tenemos a través de la dirección de posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, tenemos una maestría en Negocios y Relaciones Económicas Internacionales, pero ya cuando ingresamos como director a la escuela en julio del año pasado, hemos creado nueva propuesta. Hay una que ya está en proceso, que se llama una maestría en Economía y Desarrollo Local. Hay otra en Política Pública también que ya está prácticamente diseñada. Eso es interesante. Sí, interesantísimo. Ahí estamos trabajando también una propuesta en Economía Aplicada, otra maestría en esa línea. Y estamos hablando de 4 o 5 propuestas de maestría que se están elaborando en la Escuela de Economía para proponerla a los organismos competentes, que son los que tienen que aprobar o rechazar las elaboraciones que se presenten. Qué bien, doctor. Mire, doctor, hablando de economía, ¿verdad? ¿Cómo ve usted esta economía dominicana, este proceso económico, este crecimiento económico en República Dominicana frente a otros países que la economía va disminuyendo, pero aquí vamos creciendo? ¿A qué se debe ese milagro? ¿Sabes que los países tienen sus estructuras económicas sobre la cual se desarrolla un comportamiento específico? Yo no cuestiono las informaciones del Banco Central porque, en primer lugar, yo no tengo una instancia alternativa que pueda proponer lo contrario. En ese sentido, lo que suele discutirse con respecto a este tema es cuestionante de algunos investigadores que consideran que hay una sobreestimación de la información. Yo creo que no, porque esa es la que hay y no tengo un modelo alternativo. En primer lugar, y segundo, el tema del efecto social que provoca el crecimiento en la población. Generalmente, y recuerdo de hace mucho tiempo, estudiantes y también a través de los medios de comunicación, se preguntan, ¿y cómo la economía está creciendo y la gente está más empobrecida? O hay más pobres, o hay personas pasando más situaciones de calamidades. Y la respuesta que yo le tengo es lo siguiente. Una cosa es el sistema de producción de un país y otra cosa es el sistema en cómo se distribuye para fines del bienestar esa producción, esos valores agregados en el año. Entonces, República Dominicana necesita una serie de detonantes que son los que desequilibran y generan desigualdad social y pobreza. Les voy a mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, el más peligroso y más delicado, y sobre todo moralmente más justificable luchar contra eso, pero legalmente más difícil, es la forma en cómo las distintas empresas dominicanas crean sus políticas salariales. Si tú observas en República Dominicana, las tasas de ganancia de todas las empresas grandes del país, vete a los bancos, yo procedo de los bancos, ¿verdad? Yo hasta septiembre del 2020 era director general de cumplimiento del Banco de Reserva y jubilado, ¿verdad?
y conozco bien el tema de la rentabilidad de los bancos y la formación de los precios. Y entonces al final, ¿qué tú encuentras? Tú encuentras que mientras las empresas tienen altas masas de ganancias, y eso no solo para los bancos, para el sector seguro, para las empresas industriales, para el mismo sector agropecuario, para todo, empresas organizadas. Entonces, tú ves entonces salarios de miseria. Cuando tú aplicas, por ejemplo, y calculas el precio de las acciones en función de los dividendos que te genera, los precios nominales de las acciones, te das cuenta de que un accionista tiene una rentabilidad bastante alta con respecto a la tasa salarial. Entonces, el primer elemento es la forma desigual en la que se distribuye esa riqueza, en la que se penaliza más a los trabajadores. Ese es el primer punto. El segundo punto es el sistema tributario dominicano. El sistema tributario dominicano está sesgado de manera regresiva hacia la distribución del ingreso. Es decir, un sistema tributario donde más del 60% dependa de impuestos al consumo. Entonces, cuando esto genera doble efecto. Por una parte, los que más consumen sus ingresos, que son los de abajo, porque los de arriba tienen ahorro y no consumen todos sus ingresos. En consecuencia, eso aplica otro principio. De modo que solo afectaría, en el caso de los impuestos, aquellos ingresos que se utilizan para el consumo. Imagínense una persona que gane 20,000 pesos. El costo de la vida en la República Dominicana se ha disparado desde 43,000 pesos a inicio de año, del año pasado, a 45,000 pesos. Entonces no le alcanza para comer, y a eso se agrega el hecho de que los precios suben. Y los precios, que en este caso la inflación es otro elemento detonante de desigualdad, que tiene doble efecto en términos económicos. Un efecto es destrucción de los salarios reales, en consecuencia menor capacidad para tú tener un nivel de bienestar material. Y segundo, mientras más aumenta la inflación, más recauda el gobierno a través de los impuestos indirectos. Entonces tiene doble efecto. Entonces este proceso de la economía, en donde se da un crecimiento económico, pero que la inflación persiste a niveles altos, entonces un crecimiento que provoca pobreza. Imagínense la economía dominicana, en el año 2022 creció 4.9%, pero ¿cuánto fue la inflación? 7.83%. Hace un 8%. Entonces tú tienes que siete productos, siete valor agregado, que al mismo tiempo son los ingresos brutos de la nación, se distribuye entre accionistas, o sea, capitalistas, empresarios, ¿verdad?, trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos advertir la posibilidad, salvo que no se den luchas sociales o políticas de incremento salarial que pueda decretar el gobierno o que se negocie en el Comité Nacional de Salarios. Entonces, no es posible que con una inflación de esa naturaleza, si no se suben los salarios por encima de ello, entonces el bienestar material de la población pueda mejorar. Es un tema que propicia un ambiente de desigualdad. Por eso a mí me gusta mucho analizar los temas de crecimiento, pero al lado de su par, que es la distribución del ingreso. Claro. ¿Verdad? Y esto es un problema no solo de República Dominicana, es un problema global. La inflación mundial, pues ustedes saben que se disparó y están los detonantes todavía ahí, presentes, ¿verdad? Y al mismo tiempo la economía mundial ha tendido a descender. O sea, y estos elementos que ocurren en el mundo, tú sabes que cuando la economía internacional está expandiéndose, se crean nuevas oportunidades a los exportadores para poder ampliar su capacidad de producción en el mundo y poder las economías exportadoras crecer. Entonces, disminuyen como los mercados internacionales en términos de posibilidades de potencial de crecimiento, y en consecuencia eso también va detonándose en que se puedan generar crisis empresariales, algunas quiebras de algunas empresas, y al mismo tiempo entonces desempleo que fomenta de nuevo también el tema de la desigualdad social. Y cuando tú lo ves por tamaño de empresa, los espacios de oportunidades que tienen las grandes empresas no son las mismas que tienen la micro, la pequeña empresa, y también la situación es difícil. Complicado eso. Doctor, a sus órdenes, Marino. Aunque a usted le gusta adaptarse a los datos que le dan Banco Central, en el fondo uno a veces como que tiene la sospecha de que se maquillan cifras por el elemento político, ¿no? Porque si se allanta la población, le damos la sensación de que el país va bien. Yo siempre he tenido mi sospecha frente al tema de las remesas y los aportes del turismo. Porque si el turismo tiene una cifra que aporta al año, pero uno ve que las remesas son fondos que entran gratis a un país
y solamente se está cuantificando los 10.000 millones de dólares como tal, pero la caja de comida, los electrodomésticos, las ropas, todo lo que envía el dominicano desde fuera, yo siento que no sé si es por política del gobierno de minimizar ese gran aporte para darle, digamos, mayor fortaleza al sector turismo, que son capitales que vienen, pero también como que regresan. ¿Cuál es su opinión sobre ese tema? Primero comenzar con el tema del maquillaje. Sí. Yo trato de tener criterio muy cuidadoso con respecto a la ética. Y como no tengo información, no puedo acusar de maquillaje. Y no soy pro gobierno. Es importante eso, lo que soy un profesional que cuida la ética. Y entonces, por eso, no quiero caer en debilidad de ética al acusar lo que yo no tengo forma de contrarrestarlo. Pero el tema que tú estás planteando es de mucha relevancia, y el tema del deseo o gusto o actitud del gobierno es otra cosa. Yo pienso lo siguiente, que son dos cosas diferentes. Las remesas monetarias que llegan a través de transferencias, a través de los sistemas SWIFT y demás, aquí el sistema, es diferente a aquellas cosas de que yo mando desde Orlando, yo mando desde Estados Unidos, por comenzar así, cajas de productos. Si pasan por aduana y se registran, eso entra a donaciones no monetarias y se registran en otra parte de la cuenta corriente de la balanza de pago. Por ejemplo, en el caso de la remesa, eso se registra en balanza de pago en lo que son ingresos secundarios, sobre todo las remesas familiares. Pero en el caso de las donaciones de caja o que ustedes vienen o yo vengo del extranjero y traigo cosas para regalarla y lógicamente la paso por aduana, eso llega a donaciones o transferencias netas unilaterales que son dos cuentas diferentes. De modo que para uno tener una visión adecuada respecto a esos puntos, tenemos que entrarnos a la estructura de la balanza de pago y ver qué están las cosas que están registradas ahí. No puedo decir que se está sobreestimando o subestimando, porque las informaciones que llegan por las remesas están registradas en los bancos. Entonces los bancos no pueden engañar, no pueden hacer fraude con la información, porque tienen que suministrar los datos a la Superintendencia de Banco y al Banco Central, porque parten como se van acotejando las cuentas nacionales. Entonces son temas que uno también tiene que analizarlo con más profundidad en términos éticos para uno dar una visión y solo emitir una percepción, que es lo que estoy haciendo. Doctor, hay una realidad. No hay empleos, por ejemplo, en el país, donde vimos que jóvenes están incluso marchando, ¿verdad?, de manera ilegal. Usted va a los supermercados, la casa del terror, como decían en una ocasión, porque todo está bastante caro. Bueno, como decían algunas, ¿verdad?, y volvieron a retomar me refiero a la frase jocosa. Entonces, ante todo esto y ante supuestamente República Dominicana este año ser uno de los países que va a dar ejemplo a nivel de economía, me gustaría saber su valoración, porque hay una realidad y hay como una percepción. Marino hablaba de eso. Entonces, nosotros los ciudadanos estamos viendo otra cosa, a pesar de que a nivel de Latinoamérica seremos un ejemplo a nivel económico. Ustedes son comunicadores, saben el poder de la percepción frente a la realidad, ¿verdad? República Dominicana, el tema del desempleo es un tema preocupante, lo es también en México, lo es en Argentina, en Costa Rica, en el mundo, y es un tema importante. Incluso dentro del tema del empleo, hay que ver entonces también la formalidad o no del empleo y la estabilidad del empleo. República Dominicana tiene una tasa de desempleo que está por debajo de un 10%, que por más que sea por debajo de un 10% es una tasa de desempleo que hay que considerar, porque estamos hablando de un 8%, o suponte tú un 6%, 7%. Pero cuando tú te vas a la estructura de género, es relevante. Cuando tú te vas a la juventud, es relevante. Cuando tú te vas en el otro lado a la ocupación y la formación académica, es relevante. Por ejemplo, estuve viendo algunos datos en estos días para un conversatorio que tuvimos en la universidad, y me encuentro en lo siguiente. Veamos. Primero, tenemos algo, y es que la población dominicana pues sigue creciendo, igualmente que la población económicamente activa. De modo que tú tienes que tener un aparato industrial
que pueda demandar esas manos de obra nuevas que se están creando, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? En República Dominicana la informalidad laboral ha crecido de manera acentuada. Estamos hablando que de cada 100 empleados, personas ocupadas que hay en República Dominicana, 58 son informales, ¿verdad? En consecuencia, yo diría, si no hubiesen las actividades económicas informales, la tasa de desempleo que le preocupa a Lorena y que me preocupa a mí, fuera mucho mayor todavía. Pero si te va al tema de la subocupación, también el desempleo abierto. Yo estaba viendo unas estadísticas, y se lo voy a ligar con otra también relevante, y que está vinculada también con la pregunta que hizo Pedro y que le preocupa a ustedes. Yo estaba viendo una estadística. República Dominicana, se sacó una información por parte de la CEPAL y el Fondo Monetario también trabaja eso, y la OIT. Y esas estadísticas me dicen que República Dominicana, a nivel de tasa de desempleo, solo por encima de ellos en América Latina hay 6 países. Después todos los países tienen menor desempleo que República Dominicana. República Dominicana está por encima de la media de América Latina y el Caribe. De modo que es lógico lo que tú estás planteando, primero. Pero a esto se agrega que cuando yo veo el ingreso medio de las personas ocupadas, República Dominicana es el segundo país de ingreso medio más bajo. Desigualdad de nuevo. Sí. ¿Verdad? Entonces, alto desempleo, ¿verdad? Desempleo considerable, con salarios bajos, es totalmente destructor del bienestar de la familia y de todo. De modo que el otro punto que te preocupa y relevante también es el tema de la ocupación juvenil. Y es que la ocupación juvenil, bueno, estadísticas demuestran que desde un 12 y pico, está casi 13%, que hace un tiempo existía, ahora se ha elevado a un 14% el desempleo, la ocupación juvenil, de modo que hay un nivel de desempleo juvenil bastante alto. Si me voy a la mujer, también. Pero quiero darte una nota importante. Me preocupa en el campo de la ocupación y la desocupación de la mujer, un dato que analicé, y es el tema de la seguridad social del servicio doméstico. Solo el 6% de las mujeres de servicio doméstico tienen seguridad social, que es también un tema de la pobreza, y es un tema del desempleo y del tipo de ocupación. Porque de lo que se trata no es que tengamos mucho desempleo o mucho empleo, lo que se trata es cuál es la calidad del empleo que tenemos en República Dominicana, y mientras más informal es el empleo, más degradante es. Sí. Eso quería, no sé si con eso respondo a tu preocupación, Lorena. Doctor, hablando de empleos y salarios, ¿no piensa usted que si el 90%, dicen, de las empresas que tenemos son de la MIPYME, pequeñas y medianas empresas, un aumento desproporcional del salario, un aumento como estamos teniendo en las tasas de intereses, que van a aumentar? En Estados Unidos van a aumentar y aquí también van a aumentar. ¿No cree usted que todo eso genera inflación? Relación inflación, estructura empresarial, es un análisis que requiere otro tipo de información. Por lo siguiente, si yo elevo los salarios de manera proporcional e igualitaria, estoy dándole un trato injusto a las empresas. Porque la capacidad que tiene, digamos, Brugal, menciono ahora otro tipo de empresa, para aumentar los salarios, sostener ese aumento de los salarios, es diferente a la de una pequeñita empresa, ¿verdad? No tiene capacidad para tener un salario igual que el que tiene la... De modo que, ¿por dónde puede venir el tema de la inflación? No solo por el tema del crecimiento de los costos salariales, no solo por ahí, sino que cualquier empresa, cuando comienzan masivamente a quebrar empresas porque no pueden sostener altos incrementos salariales, el desempleo, cae la oferta, la demanda creciendo, los precios crecen. Entonces por ahí se da todo un enfoque de inflación, pero el gran problema de la República Dominicana no es ese, porque en Dominicana existe una especie de salarios segmentados. O sea, una microempresa tiene un salario mínimo menor
que una gran empresa. O sea, por ahí no está. Ahí sería más bien cómo impactaría el aumento de los salarios. Y suponte que haya un aumento de los salarios de un 15% en cada uno de los tramos, que si uno paga 10,000 pesos, entonces ahora se le sube un 15, pues entonces eso se va a reflejar en un mayor costo, y al reflejarse un mayor costo se refleja un mayor precio. Y ahí está la inflación. ¿Qué está diciendo? ¿Y la tasa de interés? En el caso de la tasa de interés es otro elemento importante también. Sobre todo porque la utilización de la tasa de interés en estos tiempos de crisis que está viviendo el mundo es para combatir la inflación. Entonces fíjate que como que aparecería ahora, vean acá, ¿y qué entonces? Porque la tasa de interés es un elemento de costo financiero que afecta, ¿verdad?, el costo de producción de las empresas. Pero al mismo tiempo las autoridades monetarias del mundo utilizan la tasa de inflación, la tasa de interés para bajar la inflación, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se da esto? Bueno, hay un principio ahí medio neoliberal respecto al tema del uso de la tasa de interés. Ahí vemos el caso de Estados Unidos, de Europa. Incluso hay países en donde, y yo le voy a hablar de dos tipos de inflación: la inflación que uno observa, la real y la subyacente, y cómo esto se expresa a nivel de la política monetaria y el tema de la inflación. ¿Cuál es el punto? Cuando existe una inflación, lógicamente después que se estudia las causas de la inflación, siempre la tendencia de los bancos centrales en el mundo es tratar de atacar por la demanda de dinero. Porque se entiende que mientras más la gente tiene dinero en su bolsillo, más demanda viene, y si demanda más viene, más presiona los precios hacia arriba, porque incluso si hay escasez, se aprovechan los empresarios, pero si hay una expectativa de lo que la gente está demandando, pues los empresarios comienzan también a subir los precios. O sea, los mercados se producen crecimiento de los precios. Entonces, en ese sentido, hay que analizarlo en esas dos perspectivas, es decir, costo financiero, que son ya más bien micro, impacto del aumento de la tasa de interés en la reducción de la inflación, que es un tema macro. En estudios que hemos realizado, hay un comportamiento como con cierta resistencia. Fíjate cómo ha subido Estados Unidos la tasa de interés hasta llegar a un 4.75, entre 4.5 y 4.75, pero la inflación se mantiene por encima de un 6, ¿verdad? Mira, República Dominicana hemos subido, solo pensar que en noviembre del 21 la tasa de política monetaria de la República Dominicana era un 3%. Ahora está en 8.5, estamos hablando de 550 puntos básicos, o sea, una diferencia de 5.55. Los precios han bajado, pero poco, una especie de resistencia. De modo que mientras la tasa de interés ataca en el corto plazo a los costos de producción, ataca la inflación en el largo plazo. Entonces eso hace daño a la forma en cómo se distribuyen los ingresos. Ya, doctor, mire, hay países que la escuela, el Estado se compromete mucho para educar a la población para que tengan propensión al ahorro y dan facilidades, ¿no? ¿Qué habría que hacer para que la República Dominicana podamos entrar en una cultura del ahorro? Porque la gente, por mínimo que gaste, que consiga, debiera haber eso, pero como que eso depende de una cultura. ¿Qué le parece? Creo que parte muy bien, depende de una cultura, pero también depende de realidades, ¿verdad? Depende de una cultura en el sentido que si tú tienes una cultura a todo lo que recibe, beber todo de ron, de cerveza, al otro día cuando te vas para el trabajo no encuentras con qué el pasaje para pagarlo, hay una mala administración, y ahí entra el punto que tenía Pedro, el tema de las finanzas personales, ¿verdad? Entonces el tema de la cultura cae en el plano, el tema de qué hacer con el dinero para que cae en el plano de la cultura de las finanzas personales, y entonces ahí el tema de propiciar esa vocación al ahorro. Por ejemplo, nosotros los de sexo masculino, ¿qué pasa? Somos más gastadores de dinero que las mujeres. Tú consigues más fácil mujeres que tengan algo guardado de lo que ganan, porque son más planificadas, más visionarias que nosotros los hombres. Entonces la cultura también tiene que tomar en cuenta los géneros. Hay un tema que se choca con la realidad y forza a tener que tener más cultura. ¿Cuál es? La insuficiencia de los ingresos frente al gasto que tenemos en la familia. Entonces nos forza a ser más planificados. Entonces,
ese tema de crear la cultura de ahorro tiene que empezar desde la familia, en la iglesia, en los clubes sociales, en la primaria, en la secundaria. Entonces no cambia de la noche a la mañana. Entonces existe una propensión a consumir los ingresos, más o menos en Dominicana está en torno al 80%, alta, pero también es propensión, la propensión al consumo en Estados Unidos es también altísima. Sí. También está un tema del ingreso que recibimos. Claro. No podemos tratar de decirte no pase hambre si no te doy para que comas. Y los sueldos están chicados totalmente. Entonces los sueldos muy pequeños. Sí. Hay que reestructurar toda la cultura de distribución del ingreso y asociarla también a la creación de una cultura de mejor administración de los recursos por parte de la población. Doctor, para finalizar, las expectativas para este año, ya para tal vez cómo podría verse República Dominicana de aquí. Yo sé que es una pregunta un poquito usted no tendrá información porque apenas estamos en febrero, pero ¿cómo usted cree que este año sería para República Dominicana a nivel económico? No solo para Dominicana, sino para el mundo también. Sí, pero vamos a hablar de aquí. Aquí las proyecciones del crecimiento de la economía dominicana cerramos en 4.9, ¿verdad? La tendencia a mantenerse a esos niveles en la economía dominicana, o sea, no bajar de 4.5, estaría situada entre 4.5 y 5%. Esas son las estimaciones. ¿De qué va a depender? De los riesgos, y por eso que te hablé del tema internacional. Por ejemplo, si continúa la inflación, y recuerda que esto influye mucho, el tema del tratamiento de la pandemia, la tasa de interés que ustedes mencionaron, el tema de la guerra de Ucrania y Rusia, los costos de transporte, el tema de la logística, los costos logísticos. Si eso continúa, el Banco Central va a tener que, como tú dijiste, seguir aumentando la tasa de interés. Eso es un riesgo hacia la baja del crecimiento de la economía dominicana. Entonces, por ahí entran cosas que no son muy halagadoras. ¿Qué tenemos que desear? Que el Banco Central continúe con su política tratando de que la inflación baje. La inflación en este país, salvo que no se disparen de nuevo los precios internacionales de los commodities, la inflación en este año, en mi expectativa, va a estar un poco por debajo que la del año pasado. Y eso favorece en términos de expectativa para este año. Las reservas netas internacionales de la República Dominicana se van a mantener altas. Ahora mismo está en 14.500 millones de dólares. Se va a mantener alta y eso le da una cierta fortaleza al dólar, al peso dominicano. El turismo va a seguir creciendo. Bueno, ya vimos en enero como se disparó un poco, las remesas van a continuar creciendo también a un ritmo importante, aunque se situaron en este año pasado por debajo del año anterior. Incluso yo hice una estimación como en noviembre y dije, en mi estimación las remesas no llegan a 10.000 millones de pesos, de dólares en este año, quedó en 9.800 millones y el año pasado fue en 10.400, antepasado fueron 10.400 millones. Entonces las remesas, según se desenvuelva la economía mundial y que los gobiernos creen algunos niveles de compensación y que impacten los dominicanos que están en el exterior y que ellos manden ingresos para acá, se va a comportar de cierta manera. La inversión extranjera, también República Dominicana ha tenido buenos niveles de inversión extranjera, eso se va a seguir comportando de manera normal en la medida que los inversionistas extranjeros sigan confiando en la economía dominicana. La deuda externa va a seguir creciendo. Bueno, también. Bueno, gracias, doctor. Doctor, gracias por haber estado con nosotros. Esperamos tenerlo pronto nuevamente. Bueno, muchísimas gracias. Nos traiga informaciones como un poquito, ¿verdad?, de que la economía está fluyendo. Bueno, todo depende mucho de los sectores económicos. Sí. Porque ahora fue básicamente bares, restaurantes y servicios. Bueno. Sí.